Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 12 de abril del año 2024. Quienes nos acompañan, voy saludando. Alejandro Abal, buen día. Buen día, Emiliano, audiencia y compañeros. Voy por orden alfabético, por lo tanto, ahora el saludo va para Mariana Blengio, que vuelve como invitada. ¿Cómo te va, Mariana? Buen día, muchísimas gracias. Buen día a todos. Los oyentes la recuerdan, si ya escucharon tertulias anteriores, por las dudas, 3 o 4 datos sobre ella. Es magíster en Derecho y Bioética, dirige la maestría en Derechos Humanos del CLAE, ¿no? Integró la dirección de la Institución Nacional de Derechos Humanos entre 2017 y 2022. Fue coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos en la Universidad de la República. Exactamente. ¿Por ahí es suficiente? Está bien. Bueno, sigo con los saludos. Ahora voy a la C, pero la C me lleva fuera del estudio. Marcia Collazo, buen día. Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, yo estoy con un esguince. Opa. Sí, lo cual me dificulta bastante desplazarme, así que bueno, tengo el placer de verlo, pero por este medio. Bueno, que te mejores desde ya. Y el último saludo va para Juan Grumpone. Buen día. Buen día para todos. Tenemos un par de temas por lo menos para charlar con ustedes. Les propongo que ingresemos al primero. Al menos 4 edificios de las zonas del centro y Cordón, acá en Montevideo, aparecieron grafiteados en los últimos días. La situación no es nueva, porque esto de los tags, los llamados tags, esos grafitis que son firmas elaboradas, forman parte del paisaje urbano. Aparecen, por ejemplo, en cortinas metálicas cerradas de comercios, en kioscos, en las veredas, en fachadas de edificios de gran importancia para la ciudad, como, por citar uno, la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. ¿Cuál es la novedad? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ahora impactó, generó charla, discusión? Es que esta vez, en estos ejemplos, los responsables escalaron en altura y pintaron en casi todos los pisos. 9 pisos en uno de los casos. 2 de los inmuebles se encuentran en las calles Mercedes y Vázquez, un tercero en la esquina de Tristán Narvaja y Mercedes, el cuarto en José Enrique Rodó y Minas. La policía informó que tiene identificados a 4 de los grafiteros involucrados. Según se indicó, actuaron a cara descubierta, dejaron huellas. Se presume que al menos uno de ellos es de origen brasileño por la firma que está utilizando. Bueno, la novedad generó primero quejas de los vecinos y también provocó una polémica sobre qué hay que hacer, cómo se debe reaccionar. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, declaró que el fenómeno del grafiti es complejo y poco entendido y advirtió que las acciones fuertemente represivas no son la solución. Porque una cosa es tener una expresión artística sobre un muro y otra cosa es tener una suerte de carrera tribal por ocupar espacios. Yo creo que también es una muestra de un tema general de la sociedad de convivencia. En un criterio opuesto se manifestó el diputado colorado Martín Melasi, porque directamente presentó este miércoles un proyecto de ley que sanciona a aquellos que realicen grafitis o pintadas en propiedad privada sin el consentimiento del titular del bien. Bueno, cuéntenos qué han estado pensando a propósito de estos hechos. Marcia, ¿tú tenías algunos apuntes? ¿Empezamos contigo? Bueno, ¿cómo no? Bueno, en primer lugar, es un fenómeno así, masivamente hablando, no es muy viejo, ¿eh? Es un fenómeno que se remonta a los años 60 y 70 del siglo XX. Masivamente hablando, digo, ¿no? Porque hay otras cosas. Pero, claro, es un fenómeno complejo en sí mismo, es un problema, un probuleuma, como dijera Aristóteles, ¿no? Es decir, una cuestión a veces acuciante que exige una pronta solución, por un lado. Pero tampoco es... es muy complejo, ¿por qué? Porque la intención, digamos así, primaria del grafitero no es cometer un delito como pudiera ser un hurto, una rapiña, un homicidio, o vender drogas, o cosas por el estilo. La intención del grafitero es hacer pintadas, hacer dibujos, firmas. No digo arte especialmente con intención, porque
hay todo un tema al respecto. Hay quienes dicen que algunos son arte, que otros no tanto. Usan diferentes criterios para diferenciarlos. Incluso hay grafiteros que reclaman que no estén buscando las 5 patas del gato, que ellos no hacen arte, que ellos hacen otra cosa. O sea que realmente la cuestión es muy compleja, ¿no? Y tiene por lo menos esas 2 dimensiones. La de una expresión humana X, que hay que estudiarla en sí misma, y la de colisionar, evidentemente, con derechos de la propiedad privada, por lo menos. ¿Por qué digo colisionar? Porque la naturaleza del graffiti, por sí misma, lleva a que intervengan en muros de la ciudad. No es que van y compran una tela y pintan en la tela. No, intervienen en diferentes muros de la ciudad. Pero también eso tiene grados de daño, ¿no? Acá hay varios delitos que podrían estar en juego, ¿no? El de daño, pero ni que hablar. Pero hasta el de violación de domicilio en el caso de los edificios. Sí, mira, Porque tengo acá penetrado... el artículo 358 del Código Penal, me lo pasa un oyente así al vuelo. Artículo 358, daño. El que destruyere, deteriorare o de cualquier manera inutilizare en todo o en parte alguna cosa mueble o inmueble ajena, será castigado, a denuncia de parte, cuando el hecho no constituya delito más grave, con multa de 100 a 2.000 pesos. Bueno, eso sería lo más leve, porque después podría estar la violación de domicilio. Uh-huh. En estos casos de las torres, porque vos estás ingresando por lo menos en una terraza, que es una zona adyacente que forma parte de ¿qué? ¿De una fábrica cerrada? No. ¿De una estación de tren abandonada? No. ¿De una vivienda donde moran personas, familias? Eso tampoco quiere decir que vamos a salir ¿no? con los tanques de guerra porque al final caemos en las barbaridades que ya han ocurrido en este país y en otros, ¿no? Como el asesinato de este grafitero Plef, que fue abatido porque estaba pintando, y justamente estaba pintando el muro de una casa abandonada. Bien. Sí, pero es que justamente ya acabas de mencionar uno de los riesgos que implica esta práctica, ¿no? Totalmente. En estos edificios que han sido grafiteados en estos días, ¿qué pasaba si uno de los habitantes, ¿no?, al enterarse de que había una persona subida a su balcón, qué pasaba si lo que suponía era que se trataba de un delincuente que estaba procurando entrar? ¿Qué pasaba si tomaba un arma para defenderse, ¿no? Pudo haber ocurrido todo eso. Totalmente, totalmente. Pero igual, insisto, es un problema complejo por todo lo que acabo de decir, por las intencionalidades que están detrás, que no son las de hurto, rapiño, homicidio, ¿verdad? O tráfico de drogas. Entonces, pero eso no quita que haya delito. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los tratamos como delincuentes comunes? Bueno, yo acá simplemente voy a mencionar que este problema no existe solo en Uruguay. Este problema se ha abordado con gran inteligencia, diría yo, por la Unión Europea, justamente, y hay un proyecto que lo pueden encontrar en la red, que se llama Grafolution, y que ha editado libros inclusive, pero eso me va a referir en una segunda intervención. Pero yo lo que quiero decir es que acá no se puede actuar al bulto, ni a la atropellada baguala, no, acá hay que actuar con inteligencia, con ponderación, con tino, porque hay otra característica del graffiti que no debemos dejar de lado, y es que actúan siempre de una manera, digamos, anónima y oculta, más o menos anónima, más o menos oculta, pero en fin, de noche, procurando no ser vistos. Entonces, al final, actuemos con inteligencia. Después les cuento qué es el Grafolution. Bueno, mensajes de oyentes, encuentro otro acá. Hugo dice, para empezar, habría que dejar de decir grafitear, habría que utilizar otro verbo, vandalizar. Ya con las palabras se está legitimando el daño, dice este oyente. Juan. Bueno, yo no creo que exista el derecho de grafitear una pared, ¿no? Así que no es un derecho que se pueda invocar. Y tampoco creo que sea una manifestación artística, ¿no? Yo creo que tiene más, es un desafío contra la sociedad, un desafío contra la autoridad y también un desafío contra la ley de gravedad, ¿no? Porque hay una especie de desafío de quién hace la cosa más osada, más audaz.
Sí, sí, está bien que lo anotes porque ahora hemos llegado al extremo o han aparecido los extremos de grafitis en varios pisos de un edificio, pero en las modalidades que conocíamos antes, igual siempre había algún desafío desde el punto de vista de la ley de gravedad, ¿no? Porque se llegaba a grafitear en lugares altos de una fachada, en lugares complicados de una fachada, etcétera, ¿no? Bueno, desafiar la sociedad, la autoridad y la gravedad son problemas bastante serios, ¿no? Bueno, y es probable que ni siquiera se pueda considerar una falta específica, ¿no? Como debería ser. Pero yo quiero proponer la pena que le pondría. Yo castigaría a los grafiteros con la pena de pagar la pintura anti-graffiti que se necesita y obligarlos a pintar todas las superficies que grafitearon. Es decir, que la pena es, grafiteaste esto, bueno, vas a comprar la pintura antigrafítica, que es bastante cara y que tiene cualidades especiales, y bueno, y ahora pintás sobre eso para restaurar, deshacer el daño, ¿no? Es muy práctico el planteo de Juan, porque sí, claro, para el propietario de la casa, el propietario de la cortina de enrollar de un comercio, o bueno, ahora también propietarios de apartamentos en un edificio, lo primero que ocurre es la obligación de gastar, ¿no? Restaurar, y es caro, ¿no? Sí. Es bastante caro. Sí, claro, porque además, si pintan con pintura común y corriente, se exponen a que el fenómeno se repita. Van a tener que pintar con pintura antigrafiti, que como decía Juan, no es la más barata. Bueno, ¿quién sigue? Hemos escuchado a una abogada al principio, hemos escuchado a Marcia, tenemos dos más acá. ¿Quién va? Alejandro le pasa la pelota a Mariana. Bueno, me parece, comparto muchas de las cosas que ya se han dicho y comprendo la indignación de los vecinos al encontrarse con esta situación, ¿verdad? Más cerca del micrófono. Y yo me detendría en la esencia, ¿no? En dos temas que quizás parecen teóricos, pero nos ayudan a interpretar. Interpretar que se habla de un problema, yo diría que es un fenómeno social y es una forma de expresión que está detrás de esa práctica de grafitear o dibujar, que por supuesto colide con otros derechos, la libertad frente a algunos otros derechos, específicamente el de los, en este caso, propietarios de bienes inmuebles. Y eso me lleva a dos elementos. El primero es cuáles son los límites que en una sociedad, en un ámbito de convivencia, tenemos que imponer a los derechos. Y a este interrogante, ¿son absolutos los derechos? ¿Es absoluta nuestra libertad? ¿O podemos encontrar límites que, por distintas razones, en este caso, el interés general o el tema de la existencia de otros derechos que se nos presentan ante mi autonomía o mi libertad, que me llevan a la legitimación en cuanto al límite al ejercicio de mi libertad? Entiendo que esto de grafitear es el ejercicio de mi libertad. Entonces, bueno, del punto de vista del ordenamiento jurídico habría que decir cuáles son los límites que yo tengo en mi libertad de acción o de expresión. Y llevado a esto, bueno, podríamos empezar a discutir, en el caso de que impongo límites, porque mis derechos no serían en este caso absolutos como no lo son, qué tipo de sanción impongo a estas conductas que transgreden los límites. Iría por ahí. ¿Y Alejandro? Yo creo que lo que hacen es una actitud adolescente, ¿no? ¿Verdad? Me parece. Coraje, demostrar valentía, el arrojo, algo que no es demasiado duro para los demás, pero que significa sentirse libre, sentirse importante. Para mí es eso. Ahora, también hay otros niveles, ¿no?, de la cuestión. Yo venía con un nieto hacia el centro, con Miguel, que tiene 9 años, hace cosa de un par de semanas, venía desde casa hacia el centro y de repente Miguel me dice: pero, ¿viste, abuelo, qué cantidad de paredes sucias que hay por acá? Efectivamente, después pasar Boulevard Artigas hacia el centro, por una de las calles que conducen hacia acá, uno veía
todas las casas pintadas, todas son muchas, la verdad, casas, comercios y hasta edificios públicos pintados, pero con dos variantes, ¿no? Y bueno, yo le decía, sí, todo eso es horrible, bla, 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 es una macana. Bueno, él me decía, sí, habría que, no me acuerdo si me dijo poner los precios o algo por el estilo, pero bueno, eso forma parte de la educación que tienen quizás unos cuantos niños hoy día, de que tienen que tener, bueno, un respeto por ciertas cosas, como no tirar cosas en la calle. Bueno, eso lo asumen de la misma manera. Ahora, lo que decía yo es que quizás haya que distinguir dos situaciones. Por un lado, los que hacen mamarrachos, que hay por todos lados, cualquier cosa, sin firma ni nada, simplemente casi diría que por el afán de dañar, casi, no es afán de dañar, pero es afán de demostrar que hizo algo. Y por otro lado, los que son realmente una expresión artística, porque aunque uno, por supuesto, tiene todos los reparos que han hecho ustedes respecto a ello, cuando uno ve los grafitis que en fotos he visto de estos edificios, realmente son expresiones artísticas, no es cualquier cosa. No agarraron un spray y empezaron a trazar rayas de cualquier manera, no, hicieron dibujos muy prolijos, por lo menos me da la impresión a mí, muy trabajados en algún caso y aparentemente trabajados en minutos, porque según dicen eso no es una actividad que les ha llevado mucho tiempo, que tenían preparada con apuntes seguramente en cuadernos o algo por el estilo. Y bueno, son expresiones artísticas. Ahora, por cierto que lo que dice Mariana y los demás contertulios es verdad. Estamos agrediendo la privacidad de otras personas. O la privacidad de la sociedad toda cuando hacemos lo que se ha hecho, ya con mal gusto además, no perteneciendo a esta segunda categoría de grafitis, es decir, los que tienen valor artístico, en la Facultad de Derecho del lado de atrás, que es una porquería. Uno ve eso y es una porquería. Esa porquería se ve reflejada en muchos edificios públicos, incluso algunos monumentos, y por supuesto en propiedades privadas de toda especie, sobre todo en la zona del centro o el cordón, quizás más todavía en el cordón. ¿Qué hacer frente a esto? Y bueno, lo que proponía Juan me parece muy razonable. Es decir, si individualizamos a las personas, por lo pronto decirle, bueno, ahora compra tú la pintura y si no la compras, porque esa es la regla en materia penal y esto es penal, serán faltas, pero es penal. Si tú no la compras, bueno, vas a sufrir una pena de privación de libertad. Comprar la cosa y además repararla, es decir, pintar lo que pintaste bien o mal, con valor o sin valor artístico. Yo creo que además la sociedad debería proporcionar algo que sería, o por lo menos demostrar claramente que se puede hacer algo de parte de toda la sociedad para quien quiera tener ese tipo de expresiones. Y es, bueno, el señalar que hay ciertos muros y hacerlos especialmente al efecto, para que el que quiera pueda ir y pintar ahí. Eso se hizo en alguna época creo que fue en China que se hizo, para que la gente pudiera tener expresiones de índole política. Entonces, bueno, grandes murales donde cada uno podía expresarse como quisiera. Bueno, se podría hacer algo así acá también, ¿por qué no? Y por supuesto individualizar de repente edificios destruidos, abandonados, en los cuales, por más que haya un propietario, sea el Estado, pero abandonados en serio, sea el Estado o sean particulares, se debe suponer que no se le hace ningún daño grafiteándolos encima. Y insisto de vuelta, hay expresiones de esos grafitis que son realmente muy valiosas desde el punto de vista artístico. Sí, el detalle es que están plasmadas en paredes de una propiedad que no es de quien realizó la obra, ¿no? Lo cual te lleva a decir que es un disparate. Bueno. Eso pasa con Bansky, con el famoso Bansky, que parece que ahora todo el mundo quiere saber quién es, ¿no? Algunos dicen que ya saben quién es. Pero eso pasa con el famoso Bansky. ¿Dónde pintó Bansky sus miles a esta altura de obras de graffiti? Y bueno, en muros de la ciudad, ya está. Entonces, el problema es más complejo que salir a reprimir, porque además, tendríamos que identificar quiénes son los responsables. Y a veces no es fácil. Entonces, si me permitís, en este caso parece que es relativamente fácil y que ya los tienen identificados. En este caso sí, parece que ya se identificó a 7. Mirá, ya que mencionaste a Bansky, tengo acá el mensaje de Javier que dice: todo muy entendible hasta que venga Bansky y haga lo suyo en una pared de un edificio y a un comerciante o a una zona le suban las ventas por ello.
¿No será que esas expresiones están reclamando, son enojos, son manifestaciones por una ciudad que los rechaza? Bueno, también, Emiliano, no hay la menor duda, ¿verdad? Eso también está en juego. Por eso digo que es muy complejo esto. También está la discusión sobre el arte. Hay algunas que estamos casi todos contestes en que son obras de arte, más allá de la discusión que podríamos dar otro día sobre lo que podemos entender por arte. Hay algunas que son, evidentemente, obras de arte para la mayor parte de la población. Pero el Grafolution justamente lo que hace es eso, ¿no? Es una especie de enorme recurso o batería de recursos que fueron ideados y financiados por la Unión Europea y por algunos países en particular de la Unión Europea para tratar esta problemática. Y entonces tienen un montón de dimensiones. Tienen las famosas dimensiones de diálogos, digamos así, o conciliaciones o instancias de conciliación entre todas las partes interesadas, teniendo en cuenta las inquietudes de los que quieren hacer los grafitis, pero también teniendo en cuenta a los perjudicados, a los que se quejan. Por ejemplo, ofrecen muros libres de la ciudad o de las ciudades, pero no ofrecen solo los muros de un lugar ruinoso y que queda, qué sé yo, quién sabe por dónde. No. Ofrecen también muros libres de propietarios que decidieron que quieren ofrecerlos y que pueden estar en excelentes enclaves estratégicos de la ciudad. Hacen, ¿cómo les voy a decir? Hacen trabajos de coordinación, ¿verdad?, entre las fuerzas de seguridad, la policía, diversas entidades con proyectos sociales y culturales, con empresas, con organizaciones de transporte, con los mismos grafiteros, con autoridades y administraciones públicas. Esto se viene haciendo hace un buen tiempo ya y da buenos resultados, porque también está de por medio esa, yo no sé si llamarle derecho, lo dirá Mariana mejor que yo, pero esa necesidad prácticamente irrefrenable que tiene el ser humano de manifestarse, ¿no? Pero de manifestarse de esta manera, a través de un arte urbano que en buena medida es clandestino. Eso existe también. Por eso digo, qué bueno fijarnos en, propuestas que no son solo propuestas, que son cosas que se están implementando de este tipo. ¿Sí, Mariana? Sí, en este caso yo me gustaría discernir lo siguiente. Tenemos la problemática de la libertad de expresión que se apropia de un espacio público. Y ahí el rol del Estado lo tenemos bien latente. Pero también tenemos esta manifestación de libertad de expresión que se apropia de un espacio que es privado. Entonces, también, por supuesto, está involucrado el Estado en cómo regula ese vínculo entre mi propiedad privada y esa manifestación legítima que no se debe criminalizar, pero también es susceptible de algunos tipos de limitaciones. Entonces, no es tan sencilla, y esto lo que me lleva es que quizás lo que he tratado de entender en las posibles soluciones a esta temática es la búsqueda de una política pública en este sentido, con perspectiva de derechos, que tome en cuenta lo que es esto, que es un fenómeno social que tenemos que regular a los efectos de la convivencia. Desde la audiencia agregan a esta discusión, bueno, primero, hay muchos mensajes, cantidad de mensajes. Está claro que este asunto, no sé, apasiona, genera inquietudes, opinión, hay planteos muy contundentes en un sentido, en el otro, pero hay un mensaje donde se aporta lo que dijo en esta materia el decano de la Facultad de Cultura del CLAE, Javier Dota, que, dice quien manda el mensaje, ha investigado el rol del grafiti en la cultura urbana. Hablando con Subrayado en estos días, dijo que no considera que eso sea arte, sino una forma de protesta juvenil. Lo que pasó en estos edificios es un grafiti muy conocido, muy particular de hip hop. Es una manifestación visual que en nuestro país ya tiene varias décadas y que de alguna forma su característica principal está en la representación del nombre del autor o del colectivo que representa. Grafiti y arte callejero son prácticas distintas. El muralista, el artista visual que ocupa una pared, usualmente va, pide permiso al dueño, a la empresa. Incluso muchas empresas contratan artistas plásticos, muralistas, que quizás son grafiteros también, pero
para trabajos en los que hay un consenso, una articulación, una búsqueda visual. En este caso, dice Dota, lo que hay es una decisión de una sola persona o un colectivo de ocupar una pared que no le pertenece, en este caso privada, pero bueno, lo reconocemos todos los días, y es como que se va ocupando el espacio público. Lo vemos en la parada de ómnibus, monumentos, todo espacio que pueda ser dibujado o escribible. ¿Qué es lo que buscan los grafiteros? Reconocimiento entre colectivos. La consigna es escribir más la firma o seudónimo y llegar a lugares más inaccesibles. Digamos, esa es la competencia entre ellos, esa es la forma de destacarse entre ellos, ¿no? Por eso hay cierta proeza en treparse a 3 o 4 o 5 pisos, dijo, y señaló que no es un fenómeno nuevo, pero que en la escala de Montevideo llama muchísimo la atención. ¿Cómo describió a los grafiteros el profesor Dota? Chicos muy jóvenes, la mayoría, en una etapa de la vida con mucha reflexión sobre su identidad, pero también en una búsqueda frente a aquellas cosas que los motivan y son muy sensibles, que además ensayan en sus cuadernos antes de plasmar esas firmas en las paredes. Esto no es algo totalmente caprichoso, muchas veces hay un pienso por ocupar un espacio visual público, en este caso privado, hay un pienso que a veces es colectivo para generar una suerte de conquista. Acá estuve yo, este es mi lugar, este soy yo y aquí pongo mi firma. Juan. Bueno, yo quiero discutir un poco la palabra arte, ¿no? Es decir, para mí, arte yo defino como aquello que perdura en el tiempo. Es decir, para mí el arte tiene como condición indispensable perdurar en el tiempo. Y esto es todo lo contrario, esto es la explotación de lo efímero, porque ese graffiti que se hace puede ser, y si queda a la intemperie, se va a destruir o otro le va a pintar encima. Es decir, que digamos, el graffiti es la esencia de lo efímero, que es todo lo contrario de lo que es el arte. Bueno, mirá, casualmente... Bueno, ¿Sí, perdón? No, decía que creo que ninguno de nosotros ha manifestado que tiene que ser sí o sí arte el graffiti, y nadie en general en el mundo lo afirma a rajatabla, porque como dije antes, los propios grafiteros suelen distinguir y protestar y decir que ellos no pretenden hacer arte, por lo menos en alguna de sus manifestaciones. Sí, y esto que yo leía recién del profesor Dota hacía una distinción en esa materia, ¿no? Pero hablando de arte, voy a otro mensaje que llega de la audiencia. Acá. Quisiera decirles que pertenezco a un grupo de artistas callejeros, nacidos en la sociedad civil, con el objetivo de embellecer la ciudad junto a los vecinos. El proyecto se llama Arte al Paso. Por ejemplo, pueden ver el mural en la fachada de un edificio junto a Boulevard Artigas y Avenida Italia, frente al Hospital Italiano. Y nos manda las fotos, ¿no? Ahí tienen una muestra de una obra de arte hecha junto a los vecinos del edificio y junto a transeúntes. Estamos haciendo lo que justamente se reclamaba en una de las intervenciones ahora en la tertulia. Ese tipo de coordinaciones, ese tipo de trabajo que favorece a la ciudad y que no provoca conflictos, además, ¿no? Pero recordemos la imagen del padre del señor ingeniero Juan Gropone en la fachada lateral del IPA. Así que hay de todo aquí. Lo que hay que hacer es tratar de actuar coordinadamente como sociedad y como red de instituciones que somos, y buscar respuestas idóneas que puedan sumar en lugar de restar. Le agradezco a Juan Pablo entonces ese mensaje y las fotos, después las ponemos en nuestras redes sociales para aquellos que no ubiquen exactamente los lugares que aparecían mencionados. Alejandro. Una de las cosas que uno trata de disociar, aunque parecen a veces asociadas con esto que estamos hablando, es el de la utilización del muros sin autorización de edificios públicos y a veces de edificios privados para la propaganda política, ¿no? Entraste en otra cancha, otro terreno. Sí, bueno, pero estamos hablando también de vuelta de lo mismo. La utilización clarísima, porque además identificada, ¿no? Lista tal o partido tal,
pintados sobre edificios públicos. Vayan ustedes, por ejemplo, al frente del Hospital Italiano sobre Boulevard Artigas y lo van a ver. Digo, para ponerles un ejemplo fácil de ver, pero hay por todos lados y seguramente van a ver más en los próximos meses. Es también a veces el uso no solo de los edificios públicos, sino también de la propiedad privada. Es cierto que con más cuidado, no se trata acá de subir al 9º piso de un edificio para pintarlo estatal, pero de todas maneras también forma parte del un poco el respeto de lo que es la ciudad pública y lo que es la ciudad privada para distinguir uno de otro. Juan, con tu intervención abriste un frente enorme, con tu último planteo, ¿no? Me imagino. Ah, sí. Ana, por ejemplo, dice, hay arte efímero. No todo el arte es permanente. Y entonces, por ejemplo, maneja este caso. ¿Qué opina de la última obra, de la instalación de Ricardo Pascal en el Museo Nacional de Artes Visuales? Es arte efímero, eso se va. Dentro de unos días lo desmontan y no existe más. Y hay varios ejemplos que manejan otros oyentes. El teatro. Vaya si es efímero, cada función es única por una sola vez y siguen los ejemplos. Pero es que el arte es la obra del teatro, no la versión. Bueno, se complicó. A ver, ¿alguien quiere entrar en este tema, este subtema? No, yo estoy de acuerdo con el oyente más que con Juan. Creo que el arte puede ser, en el sentido que hablaba Juan, puede ser efímero y ser arte también. Imaginemos, para decir algo muy tonto, imaginemos un gran arreglo floral, muy bien hecho, muy bien armado. ¿Eso no es arte? Y por supuesto que es efímero, porque después de unos cuantos días, más o menos, eso va a desaparecer. Y puede ser arte, claro que puede ser arte. Es una discusión lindísima, ¿eh? Es fantástico tema. Capaz que lo dejamos para una próxima. A ver. Bueno, sí, yo comparto que el arte... Está sin auriculares, Mariana, y estaba hablando Marcia. A ver, ¿qué decías, Marcia? No, nada, la quiero dejar a Mariana, pero solamente acotar que esa discusión sobre el arte y sus mundos estaría bueno para otra tertulia, ¿cómo no? Sí. Sin entrar en esa discusión del arte, para mí el arte puede ser efímero, sin lugar a dudas también. Decir que si estamos... Siguen amontonando ejemplos. La escultura en arena. Sí, claro. Por citar un caso, ¿no? Buen ejemplo. Pero si se trata de conquistar un territorio o dejar mi marca en un territorio, vayamos un poquito a la esencia, ¿no? Yo pongo mi firma en cualquier lugar. Es válido que ponga mi firma en el banco de la escuela, en fin, ¿no? Yo creo que es muy interesante. También me gustaría saber, en la profundizar en la investigación de los actores de estos grupos que dejan sus señas, ¿no? Si hemos entrado a ese colectivo. Desde el punto de vista de qué está pasando con ese colectivo que quiere protestar o expresarse a través de esa conquista del territorio. Hemos ido con alguna acción a analizar qué pasa, y yo diría que no son todos adolescentes, Alejandro. Eso... Es una actitud adolescente, dije. Bueno. ¿Me permitís una...? Sí, pero se nos terminó el tiempo. Dale. Brevísimo. Los bancos de escuela que mencionaste. Los bancos de escuela, sobre todo cuando eran de madera, como los que por lo menos Juan, yo y quizás algún otro más, tú también, hemos llegado a utilizar. ¿Cuántas veces vimos sobre los bancos de madera inscripciones en la cual los estudiantes de primaria a veces, y quizás de secundaria, pero a veces de primaria, dejaban sus rastros como una señal de haber estado allí? Si hay temas que no se agotan en una tertulia, este es un buen ejemplo, ¿no? Lo sabíamos cuando lo propusimos, cuando lo incluimos en la agenda de hoy. No lo íbamos a redondear de ninguna manera. Lo que creo que tuvo de bueno el abordaje es que abrió puntas, ¿no? Para todos lados, y nos dejó la mesa servida para seguir, para continuar con otros enfoques en el programa en los próximos días.